Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo de investigación de la materia Psicología del Excepcional. Nuestro tema es la educación inclusiva. Y el título es Actualidades sobre la educación inclusiva. Yo soy Laura Salcedo. Yo, Dalia Moles. Actualidades sobre la educación inclusiva. Educación inclusiva. En el resumen, tenemos que el término inclusión desde la perspectiva educativa es hacer efectivo para todos el derecho a la educación, contemplando la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto físico y social. En este sentido, se debe mencionar el concepto de inclusión, que surge del movimiento que busca hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y de este modo asegurar su plena participación en los contextos de la sociedad, es decir, que las personas con discapacidad tengan acceso a las mismas experiencias que las demás en su comunidad. Planteamiento del problema. Este trabajo pretende conocer cómo se desarrolla el nivel de necesidades educativas especiales en Europa y Latinoamérica. Justificación de la investigación. Para lograr el derecho a la educación se requiere una educación básica de calidad para todas las personas. Actuar con equidad con respecto a la provisión de oportunidades educativas no alude a una educación estandarizada, todo lo contrario, refiere a las condiciones de acceso y calidad que deben caracterizar a una educación lo suficientemente diversificada como para ser aprovechada realmente por todos. Preguntas de investigación. ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cómo se desarrolla la educación inclusiva en otros contextos o países? ¿Qué organismos están implicados en la educación inclusiva? Objetivos generales. Determinar el conocimiento y plan de acción de las necesidades educativas especiales. Entre los objetivos específicos tenemos determinar cuánta información posee la Unión Europea con respecto a la educación inclusiva. Otro objetivo específico sería obtener datos de países de Latinoamérica que reporten información sobre la inclusión. Y un último objetivo específico que sería valorar la acción que desarrollan las instituciones en cuanto a la inclusión. Marco teórico. Desde el ámbito psicológico, en los centros educativos, se valora la diversidad, no se excluye a ningún estudiante. Se busca crear un clima en el que estos se sientan acogidos, aceptados y apoyados. Se respetan las capacidades de cada alumno y se considera que cada persona es un miembro valioso que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar diferentes funciones para apoyar a los otros. De esta manera, nadie es rechazado o segregado. Se rescata lo positivo de la persona en lugar de etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo así la autoestima de los estudiantes y la satisfacción por los logros. Es de consenso que mediante la educación se transmitan y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad y el respeto a los derechos humanos, avanzando en la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Los valores importantes que se hacen en una escuela inclusiva son, entre otros, la aceptación, la pertenencia a la comunidad, las relaciones personales, la independencia y la interdependencia. Diseño metodológico. La hipótesis de investigación utilizará un enfoque cualitativo de tipo correlacional descriptivo para examinar la relación entre las variables y describir dichas relaciones, con diseño no experimental porque no se manipularon las variables y se observaron las relaciones en su contexto natural y de corte transversal porque se aplicó el instrumento en un solo momento del tiempo. Tipo de investigación. Esta investigación analiza los diferentes fenómenos de la realidad a través de la indagación sistemática y rigurosa, utilizando técnicas que directa o indirectamente aportan información referente al fenómeno. Unidad de análisis. La fuente de información estuvo constituida por las bases de datos de documentación,
Se obtuvieron los documentos en la forma presentada en base de datos. Universo de estudio. Se consideró como documento de análisis aquellos que fueron publicados como en Mimeo. Los descriptores fueron integración educativa, escolar y discapacidad. Ubicación geográfico-temporal. La revisión se realizó en un espacio temporal de 14 años, de 1990 al 2004, considerando investigaciones efectuadas en los países latinoamericanos y europeos. Técnicas y estrategias. Se localizaron los datos, se realizó un fichaje de resumen para proceder al análisis de documentos de contenidos. La ficha estuvo constituida por nombre del documento, autor, país al que se hace referencia, año, editorial o institución y resumen del contenido. Conclusión. La educación inclusiva no es un concepto singular, sino que supone la consideración de una serie de indicadores o descriptores en torno al mismo, los cuales deben desembocar en prácticas y proyectos orientados a conseguir escuelas con carácter inclusivo. Por ello, quizás sería más adecuado hablar de perspectivas sobre la inclusión y la educación inclusiva. La inclusión es entonces una manera distinta de entender la educación. Implica pensar en una nueva filosofía, con nuevas formas de analizar la cotidianidad escolar, de trabajar y de convivir. Es decir, requiere un conjunto de acciones escolares, sociales y de la comunidad que eliminen las barreras que impiden la participación de los estudiantes en el aprendizaje, aceptando y valorando las diferencias individuales. Discusión. Mediante los datos obtenidos en esta investigación se sugiere para los siguientes estudios que se tengan en cuenta la multidisciplinariedad de planes de trabajo en las instituciones, mayor conocimiento y capacitación en cuanto a la inclusión en los entes educativos. Es imprescindible que los sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo, sin importar el tipo de discapacidad de la persona. Como sugerencia relevante, cabe mencionar la falta de investigaciones que reporten datos estadísticos.